A Juan Carlos Monedero nos da mucho gusto. Es un honor saludarlo. Juan Carlos, ¿cómo le va tanto tiempo? Víctor Hugo, un placer estar contigo y con tu audiencia. Estamos hablando de migración a través del comienzo del Festival de Cine Migrante, Juan Carlos, y ustedes tienen con eso una clave política muy importante. Claro. Y la humanidad, ¿no? Empezamos todos siendo migrantes. Hay una obra clásica, Las Suplicantes, ¿no? donde se plantea que hay mandatos, ¿no? De los dioses, mandatos divinos, mandatos, dirían los paleoantropólogos, de la resiliencia, ¿no? De lo que nos ha hecho humanos, que tiene que ver con atender, ¿no? A los que vienen de fuera suplicando ayuda, ¿no? Es como un mandato de humanidad. Y es verdad que, como yo vengo diciendo, hay gente que son más homínidos que humanos. La extrema derecha, no cabe duda de que son homínidos, pero los principios de la humanidad parece que se les han olvidado, ¿no? Y entonces aprovechan, sí, que hay alguna causa, que en el fondo son ellos siempre responsables, porque ya me dirás si no es la derecha la responsable, por ejemplo, no sé, de la guerra en Siria o de las caravanas centroamericanas o de los éxodos climáticos. En el fondo, todos los desastres del mundo tienen que ver con que hay egoístas que rompen las cosas y hacen que los seres humanos pues salgan de sus países intentando encontrar una vida más decente. Y eso lo aprovechan siempre las extremas derechas en tiempos de crisis económica, como la actual, pues para intentar construir una identidad excluyente y aprovechar ese acontecimiento, ya digo, sean las caravanas de migrantes centroamericanos, sea gente que huye de una guerra, sea gente que de repente huye por una catástrofe climática, gente que huye porque en sus países no pueden comer, lo utilizan para decir, cuidado, que nos invaden, cuidado, que nos rompen la identidad, cuidado. Que nuestro nosotros se ve en peligro. Y de repente, ya digo, con ese planteamiento consiguen no que los privilegiados ataquen a los inmigrantes, que gente, como decías hace un momento, sin vergüenza, sin tapujos, siempre ha existido. El problema es cuando el penúltimo carga contra el último, en vez de darse cuenta de que su situación tiene otros responsables. Dices la extrema derecha. Hoy día hay mucha diferencia contra la derecha tal como la concebíamos hasta hace algunos años. Claro, porque aquí decíamos en broma que Vox, el partido de extrema derecha, es como el Partido Popular, pero con dos Cuba libres, ¿no? Es decir, que son la derecha sin complejos, son el plan B del capitalismo en crisis. Vinieron a finales del siglo XIX, aparecieron en los años 30, resucitaron en los años 70 y ahora están otra vez ahí, porque siempre que hay un capitalismo en crisis, que de repente, bueno, pues para mantener la ganancia las minorías, pues necesitan echar, ¿no? al molino, al horno necesitan echar a más gente y la gente se enfada porque aumentan las desigualdades y siempre la gente se enfada en todos los países, en Estados Unidos, en Argentina, en México o en España. La gente ante las crisis se enfada y se enfada con los poderosos, con los políticos, que suelen ser los mayordomos de los poderosos, se enfadan con el sistema económico y entonces las élites reaccionan diciendo, cuidado, necesitamos algo parecido. Necesitamos, como plantearon en España, cuando surgió Podemos, un banquero, el presidente del Banco Sabadell, dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Es decir, necesitas a alguien que parezca antisistema, pero que en el fondo sea sistema. Y entonces siempre, invariablemente, Hitler se reúne con los banqueros, a Mussolini le financian los terratenientes, detrás de Pinochet están las empresas multinacionales. Es decir, en todos nuestros países hay una respuesta para engañar a la ciudadanía y decirle, es verdad que estás mal, te compro el diagnóstico de que la situación es complicada, pero no te olvides de que tú eres de aquí, tú tienes una identidad, el problema son los inmigrantes, el problema son los sindicatos y si vamos contra ellos ya verás cómo tú solventas tu situación. Y hay gente que les cree y también hay parte de nuestra culpa, Víctor Hugo, es decir, que no podemos simplemente asumir, aunque sea verdad, que ellos tienen los medios de comunicación, que tienen los dispositivos intelectuales, que tienen las universidades, que tienen las editoriales, que tienen los seminarios, que tienen los think tanks. Es verdad. Pero siempre, detrás de la extrema derecha hay un fracaso de la izquierda. Y creo que una parte del análisis tenemos que ponerlo en nuestros errores. Quizás el trabajo no sea contra el poder, sino para levantar a los sometidos. Son ellos los que están dando más trabajo finalmente. Bueno, cuando la gente no tiene futuro,
cuando la gente no tiene esperanza, pues es el momento de creer, ¿no? A los vendedores de crecepelo. Es decir, cuando la gente pierde la esperanza en las instituciones, cuando de repente ve que los gobiernos no le solventan los problemas, cuando de repente, bueno, pues se pierde la moralidad, ¿no? de los dirigentes, pues la gente empieza a oír los cantos de sirena. Y ahí es cuando vienen insiders que parecen outsiders, ¿no? Es decir, ¿cómo te va a solventar un problema de pobreza Donald Trump, que es un millonario ladrón, ¿no? Bueno, pues, pero sin embargo, en el momento en que Donald Trump tiene un discurso contra la política y dice que todos los políticos son iguales y que todo es una basura, y en el fondo Víctor Hugo están haciendo en todos nuestros países, cuando yo escucho, y escucho también desgraciadamente cómo la derecha se está corriendo hacia la extrema derecha. Es decir, yo escucho discursos de Macri que tampoco a veces se desentienden de lo que dice Milei, ¿no? O escucho discursos, no sé, del Partido Popular en España que no se distancian de lo que dice Vox. Y en el fondo, el discurso que están lanzando es: yo te autorizo a ser un sinvergüenza. Es decir, cuando alguien ha robado, cuando alguien pide dinero al Fondo Monetario Internacional para intentar ganar unas elecciones y no devolverlo, cuando alguien tiene el dinero en Panamá o en paraísos fiscales, pero tiene un discurso muy patriota, cuando esa gente es tan mentirosa y tan falsa y se presenta a la política, les está diciendo en su discurso a los votantes: os autorizo a que seáis como yo, os autorizo a que viváis en una Argentina donde sálvese quien pueda, os autorizo a que os comportéis sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de fraternidad, todo vale, ¿no? Y es verdad que hay gente que en esa pérdida de confianza en las instituciones, en los demás, en esa pérdida de construcción de un diálogo, ¿no?, que te lleva hacia el futuro, la gente dice: si aquí estamos en la balsa esa de la Medusa donde no cabemos todos, vamos a empezar a echar gente fuera y el que más fuerza tenga, pues que gane. Y también, fíjate, es esta, yo digo que es una basura, ¿no?, esta fascinación, ¿no?, que genera en gente, a veces gente joven, ¿no?, series como los juegos del calamar, ¿no?, es decir, los juegos del hambre. Es decir, esta invitación a que aquí al final se van a salvar solamente unos poquitos y tienes derecho, ¿no?, a renunciar a lo que nos ha costado a la humanidad miles de años, ¿no? Como por ejemplo esa frase tan sencilla de ama a tu prójimo como a ti mismo, o todos somos iguales, ¿no?, ante los ojos de Dios, o no hagas a los demás nada que no quieres que los demás te hagan a ti. Esos principios que hemos construido, que nos han dotado de humanidad a lo largo de siglos, de repente se desvanecen en un momento, ya digo, con esta autorización de estos políticos sin escrúpulos a la gente, a decirles: se ha roto todo, adelante, tienes derecho, ya digo, a sobrevivir. El sustento de la gran discusión es económico y por lo tanto te pido, Juan Carlos, permiso para introducir a nuestra especialista en los temas económicos, Estefanía Pozzo, para que también formule una pregunta. Buenas tardes, buenas noches para vos allí en España. Una discusión, o por lo menos un rebote que hubo bastante importante de una frase de un político español, Pablo Casado, del Partido Popular, sobre la realidad argentina, que acusó a Pedro Sánchez de implementar bonos peronistas. En esta discusión que venías mencionando o continuidades entre los distintos espacios políticos, ¿qué reflexión haces de la manera en la que también se habla allí sobre la realidad argentina? Yo recuerdo en una ocasión cuando se nacionalizó Repsol y YPF, que el gobierno en ese momento de Pablo Casado, del partido de Pablo Casado, amenazó, ¿no?, con grandes castigos, ¿no?, a Argentina. Y me preguntaban en la radio, dije: tengan ustedes cuidado porque creo que lo van a cumplir, porque mañana empieza una gira Miguel Bosé en Argentina. Esta gente del Partido Popular son muy grandilocuentes, ¿no?, son muy amigos, ¿no?, de estas frases que tienen siempre un fondo racista o clasista o machista. O sea, siempre cuando quieren ponerse estupendos criticando al gobierno, porque ellos siempre piensan que los gobiernos les pertenecen, siempre buscan algún tipo de ataque donde equipar al gobierno, ya digo, o bien con ataques de tinte machista, de tinte clasista, o últimamente se están repitiendo con una preocupante asiduidad los
los ataques con tinte racista, supremacista. Lo hemos visto a raíz de la petición, ¿no?, del presidente López Obrador, de algo que me ha parecido muy sensato, ¿no?, y que lo hice hace una semana en el Zócalo de México, que es pedir perdón, bueno, pues por la conquista, sobre todo porque los efectos de la conquista a día de hoy siguen teniendo efecto, ¿no?, y siguen generando subalternidad. Entonces, esta gente de derechas, ¿no?, que como no ofrecen programas ni de salud, ni de educación, ni de pensiones, ni de vivienda, solamente ofrecen identidad, ¿no? Es una constante, ya digo, desde el siglo XIX, que también les afecta a ustedes, porque este recorrido ideológico que hizo la derecha española luego se exportó a América Latina, y en un momento en donde un sector progresista reclamaba derechos, la derecha decía, no, derechos no, identidad. A ti te basta con ser un buen argentino, no reclames derechos. A ti te basta con ser un buen español, no reclames derechos. Entonces, esta gente que basa todo en la identidad necesita hacer menos a los demás. Entonces, claro, la derecha española necesita reeditar de alguna manera la conquista, reeditar el imperio, y necesita insultar, ¿no?, a los países latinoamericanos. Y le da igual, porque son muy ignorantes y no saben ni dónde está Venezuela ni dónde está Argentina, pero sí que funcionan, ¿no?, con ese mantra, con ese discurso repetido de que Argentina es mala cuando es peronista, Venezuela es mala cuando es chavista, México es malo cuando es obradorista. En cambio, cuando estaban gobernando sus aliados, casi siempre corruptos, casi siempre poco patriotas, porque regalaban las empresas nacionales, incluso el suelo, a potencias extranjeras, ahí no había ningún tipo de problema. Entonces, en el imaginario, ya digo, de Pablo Casado, no le molesta el peronismo en sí, le molesta que no estén gobernando los suyos en Argentina. Entonces interpreta que el peronismo está gobernando en Argentina y por tanto el peronismo es malo. Fíjense que lo dice un tipo que puso en marcha un rescate bancario de 80.000 millones a los bancos y que plantea que los bancos no tienen que devolver ese dinero. ¿Y saben qué ocurre? Nos ha pasado aquí en España, cuando el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha puesto en marcha, como respuesta a la COVID-19, lo que hemos llamado el ingreso mínimo vital, que son unos 450 euros a la gente que no tiene nada, ni casa, ni comida, ni nada de nada. Entonces se puso en marcha esta ayuda y empezaron a llamarla paguita. Paguita es lo que los padres dan a los niños el domingo, ¿no?, para que se compren sus chuches y sus cosas. Entonces, estos que reclaman que se rescate a los bancos, estos que reclaman que se rescate a las empresas, estos que reclaman que no se le cobre impuestos a las empresas durante la COVID, cuando tú ayudas al pueblo, lo llaman, ya digo, limosna, lo llaman paguita. Y son los mismos que plantean que la Argentina que intenta, ¿no?, que el pueblo no pase hambre, la Argentina que intenta, con muchas dificultades, en un contexto heredado terrible, que el pueblo no pague las consecuencias de la crisis más la crisis de la COVID-19, pues la insultan y lo llaman bonos peronistas, como una manera, ya digo, de descalificación. Pero qué bien montado lo tienen. Uso una expresión muy típica de ustedes. Habrás visto la película Puertas Cerradas de Costa Gabras, con lo que hicieron con Grecia. En algún momento le dice el ministro, ¿para qué hacemos elecciones en los países si finalmente desde Bruselas nos dominan? Y hoy ha venido el embajador nuevo de Estados Unidos y ha dicho todo lo que económicamente él entiende que tiene que hacer la Argentina para pagarle al Fondo Monetario Internacional, como Grecia le tenía que pagar al Banco Europeo. Y uno se da cuenta que la lucha es demasiado despareja, Juan Carlos. Tú eres muy joven. Pero tú eres muy joven, te pregunto, ¿cómo va el tema del porcentaje de esperanza que cada uno de nosotros quiere tener? Creo que leía hace poco, Víctor Hugo, el libro póstumo de Zygmunt Bauman, este sociólogo que hablaba constantemente, ¿no?, del amor líquido, la modernidad líquida, la sociedad líquida, y el tipo decía, soy muy mayor, me queda muy poquito tiempo y me voy a morir profundamente infeliz, decía. Y decía, me voy a morir profundamente infeliz porque no he sido capaz de responder, y lo he intentado durante toda mi vida, a la pregunta más importante: ¿qué podemos hacer?, ¿no? A mí me dio mucha tristeza que una persona que es un sociólogo que ha generado como muchas ideas, ¿no?, y mucha reflexión en la realidad sociopolítica mundial, termine con esa expresión. ¿Y sabes qué creo que le pasaba? Le pasaba que creo que Zygmunt Bauman no ha militado.
creo que no ha sido militante. Ha sido militante de las ideas, militante de la universidad, pero eso es una esquinita muy pequeñita de la vida. Yo creo que si no haces con tu pensamiento, con tu arte, con lo que produzcas, ¿no? Si no haces algo colectivo, te mueres lleno de tristeza, ¿no? Es como yo le digo a mis compañeros que no podemos ser como un panadero que cociera pan solamente para otros panaderos. Y cuando tú sales a la vida, a veces sin saber por qué, encuentras ese optimismo en la vida que no te da la reflexión. Y ya lo dijo Gramsci, este pensador italiano de los años 30, encarcelado por Mussolini para que no pensara, cuando dijo que tenemos la obligación de contraponer al pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad. Cuando yo estudiaba en Alemania, recuerdo que había una frase de un poema de Fernando Pessoa que decía: y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? Es decir, ¿por qué sigue habiendo belleza en mitad de este estercolero en el que supuestamente vivimos? Bueno, pues porque la vida merece la pena y porque la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias, Víctor Hugo, porque cuando menos te lo esperas, como en esa película maravillosa, Senderos de Gloria, ¿no?, de Kubrick, al final esos soldados embrutecidos por la guerra, ¿no?, que están humillando, ¿no?, a una prisionera alemana, de repente se dan cuenta de que todos son humanos y ahí emerge ese pesimismo que nos ha traído hasta aquí. Hace poco entrevistaba en mi programa a Eudald Carbonell, que es el vicepresidente, vicedirector, ¿no?, director de Atapuerca, que es el yacimiento neolítico más importante que hay en el mundo, donde esta gente estudia a nuestros antepasados de hace 300.000 años. Y él me decía que hemos llegado hasta aquí a través de la resiliencia, que consiste en encontrarnos los unos a los otros en los momentos complicados, donde si no reaccionamos desaparecemos. Hubo un momento en la humanidad donde éramos apenas 120.000 Homo sapiens sapiens y sobrevivimos porque nos echamos una mano. Entonces, Víctor Hugo, es verdad que tenemos que ser pesimistas porque el análisis es complicado, la situación es jodida, ¿no? Es verdad que ellos tienen los bancos, tienen los medios de comunicación, tienen las universidades, tienen las revistas, tienen la diplomacia, tienen las instancias internacionales. Estamos peleando contra gigantes, no contra molinos, contra verdaderos gigantes, ¿no? Pero nuestro pesimismo, si no es esperanzado, es que ya nos han derrotado, porque ya nos han inoculado la idea de que no es posible cambiar. Y es mentira. Un golpe de Estado en Bolivia, con el control absoluto de toda la realidad social, política y económica. Y el MAS gana con el 55% de los votos. Juan Carlos, nos México. quedan solo 2 minutos de programa. Quisiera México, frontera emplear... con Estados Unidos, y también han salido. Es decir, que se sale, Víctor Hugo, siempre y cuando uno no se derrote. Las peleas que se pierden son las que no se dan. Y una de las cosas que hace el sistema es inyectarnos pesimismo. Juan Carlos, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Te puedo pedir algo bueno para la Argentina, donde tienes tantos amigos y gente que te admira? Nosotros, en la primera línea, tantas veces que mostramos tus videos, tus palabras, y nos hace mucho bien, es muy aliviador. En ese camino te pido en estos 2 minutos que nos digas algo para la Argentina especialmente. Pues le diría a la Argentina, pues eso, que tengan la obligación vital de pelear. Leía recientemente unas memorias de Willy Brandt y él decía: ay, si en el 33, cuando anularon el Land de Prusia, nos hubiéramos levantado. Lo decidí, lo votamos y dijeron que no porque los nazis estaban mejor armados. Y dice Willy Brandt, este señor que era pacifista, dice: si nos hubiéramos levantado, aunque hubiéramos perdido, hubiéramos lanzado un mensaje a todos los alemanes. No están ustedes solos. Y hubiéramos lanzado un mensaje a Hitler, a decirle, cuando gobernó, que sepas que hay una parte de Alemania que no está contigo, y le hubiéramos lanzado un mensaje al mundo que le hubiera dicho: no todos los alemanes sucumbieron. Yo creo que donde haya un argentino o una argentina que luche, hay un mensaje para toda la Argentina y para toda América Latina. Si de repente emergen las posibilidades de gobiernos de cambio, es porque una persona en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Brasil, no se ha derrotado. Siempre pensamos, ¿no?, que nuestros enemigos son muy poderosos, pero al final, cuando los derrotamos y les vemos llorando, nos damos cuenta de que son tan humanos como nosotros. Y nosotros somos mucho más compasivos que ellos. Yo le diría a la gente que no tire la toalla, porque en Colombia es muy probable que gane Gustavo Petro. Y mira que es difícil ganar.
en un país donde el Estado está en manos de los narcos. López Obrador ha ganado en México. Mira que es difícil luchar contra 3.000 kilómetros de frontera contra los Estados Unidos. Aquí era una prohibición desde Yalta y Potsdam del 45 que una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia entrase en el gobierno, y Podemos ha entrado en el gobierno de España. Yo creo que no pierdan ustedes el optimismo. Sean ustedes optimistas trágicos o pesimistas esperanzados, pero no pierdan ustedes la esperanza, porque entonces les habrán derrotado y entonces le estarán lanzando un mensaje a ustedes, al resto del mundo, a su descendencia, al resto de la gente que está peleando en América Latina, un mensaje de derrota. Y ríanse. Decía Gramsci, con eso termino, 3 cosas. Decían: instrúyanse, porque necesitamos toda su inteligencia, no dejen de leer, de enterarse, no se crean las mentiras de los medios. Decía: organícense, porque necesitamos toda su fuerza. Tiene razón Cristina Fernández de Kirchner cuando dice que militar, en lo que sea, pero en militar, es una manera hermosa de estar en el mundo. Y lo tercero, que este es mi mensaje más sentido para la Argentina: alégrense, porque necesitamos todo su entusiasmo. Alégrense, porque yo aprendí en América Latina eso de que somos mayoría, somos alegría. Me has respondido a las 20 horas de la Argentina y a la 1 de la mañana tuya. Qué lucidez para este momento. Juan Carlos, ¿para qué valió la pena que hoy me levantara? Era para escucharte. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la Argentina que está en pie. Hasta pronto. Juan Carlos Monedero, desde España. Nos vamos, niña. Qué placer, Víctor Hugo. Muchas gracias por esta charla. Llega Gustavo Silvestre,